Ciertamente, en Colosenses 1:15 la escritura se refiere a Cristo como el primogénito de toda la creación. A partir de allí, algunos antitrinitarios han pretendido inferir que Jesucristo sería un ser creado, que sería el primero de los seres creados en tanto es el primogénito de toda la creación. Pero tal conclusión es claramente una falacia. En primera instancia, porque en el contexto bíblico, la palabra primogénito no hace primariamente referencia a una situación de ser el primero de una serie numérica de iguales. No, primogénito en realidad hace referencia a una situación de supremacía, de superioridad cualitativa, no de ser meramente el primero en una lista cuantitativa de iguales, sino de tener una cierta superioridad cualitativa respecto de los otros. Así, por ejemplo, en Salmos 89:27 vemos que David es llamado primogénito. Efectivamente, en el Salmo 89, si van al versículo 20, dice, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Y luego va a hablar el pasaje sobre las bendiciones espirituales a David y todo eso, y en medio de ello, en el versículo 27 dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces ahí se ve claro. Pero resulta que David no fue el primero en nacer de entre sus hermanos, sino que, como puede verificarse en 1 Samuel capítulo 16, versículo del 11 al 13, en realidad David fue el último de los hijos de Isaí. Pero pese a que fue el último numéricamente en nacer, se lo llama primogénito en Salmos 89:27 en función de la primacía que tiene. Pues bien, volviendo a ese contexto, si Jesucristo es el primogénito de toda la creación y primogénitos implica una situación de primacía, esto supone que Jesucristo tiene primacía por sobre toda la creación. Pero si tiene primacía por sobre toda la creación, entonces no puede ser un ser creado. Y si no es un ser creado, es increado y el ser increado es Dios, el ser subsistente. En consecuencia, más bien este pasaje probaría la divinidad de Cristo. Ahora, esta conclusión resulta evidente a la luz de los versículos siguientes. Si uno lee Colosenses 1:16, dice, todas las cosas fueron creadas mediante Él y para Él. Esto es sumamente interesante porque si se dice todas las cosas fueron creadas mediante Él y para Él, esto implica que Jesucristo, que la persona del Hijo, no entra dentro de la categoría de lo creado. Porque dice que todas las cosas fueron creadas en virtud de Él. Entonces no puede ser algo creado. De nuevo, por tanto, es Dios, ¿no? Asimismo, tenemos Colosenses 1:17, o sea, dos versículos más adelante, donde se dice, Él es antes que todas las cosas. Pues bien, si Jesucristo es anterior a toda la creación, entonces esto implica también que no es un ser creado, ¿no? Entonces, contrariamente a la alegación de los antitrinitarios de que el pasaje implicaría a Jesucristo como un ser creado, como el primero en ser creado, no. El pasaje termina implicando a Jesucristo como creador. Además, si el apóstol Pablo hubiera querido dar a entender que Cristo fue simplemente el primer ser creado, hubiera utilizado la palabra griega prototixis en Colosenses 1:15. Sin embargo, la palabra que utilizó Pablo fue prototocos, que significa primogénito, ¿no? Ahora, los antitrinitarios intentan escapar de todas maneras de esta implicación diciendo que cuando se dice que todas las cosas fueron hechas por Él, es decir, por Cristo, ese por en Colosenses 1:16 no implica que Jesús sea el creador, sino simplemente un medio subordinado o instrumental que Dios utilizó para crear. Pero tal alegación no procede porque resulta que la palabra griega que se utiliza allí en Colosenses 1:16 es la palabra griega dia, para decir por o mediante. Y esa misma palabra griega se utiliza en Romanos 11:36 y en Hebreos 2:10 para decir que todas las cosas son por Dios o por medio de Dios. Queda por lo tanto
bien explicado este pasaje en línea con la doctrina de la Trinidad.